Capítulo 490. Advertencia de un antiguo marinero. El vestíbulo de la compañía de billetes del Puerto Prince era bastante espacioso, con 7 ventanillas de venta de billetes, pero ya había una docena de personas haciendo cola delante de cada una. Klein echó un vistazo y no fue directamente a la que tenía menos gente. En cambio, dio 2 pasos a la derecha y llegó delante de un tablero marrón. Había muchos papeles blancos pegados en el tablero de madera, anunciando toda la información sobre los barcos de pasajeros de la semana, incluyendo sus destinos, los puertos por los que pasaban y los precios de los diferentes camarotes. Antes de que Klein pudiera mirar más de cerca, un empleado se acercó y dibujó un círculo rojo en el camarote de segunda clase de una línea, marcándolo con una sola frase. Agotado. ¡Qué popular! Klein suspiró. Claro, el Puerto Prince es el puerto más grande del reino. Incontables personas pasan por aquí hacia el continente sur y las islas coloniales para buscar oportunidades. Respondió un hombre de mediana edad que estaba de pie junto al tablero de madera con un tono claramente jactancioso. Llevaba una boina negra y un uniforme a cuadros blanco y negro similar al de la policía, pero no tenía charreteras. Solo tenía una insignia de gaviota colgando del pecho, exactamente igual al logotipo de la compañía de billetes del Puerto Prince. La cara, las manos y toda la piel expuesta del hombre de mediana edad eran de color bronce y bastante áspera. Era como si hubiera estado expuesto a la brisa marina y al sol durante muchos años, hasta el punto de dar a la gente la sensación de que tenía sal en las arrugas. Buscar al guardia en el vestíbulo si hay alguna disputa. Este debe ser el guardia. Klein recordó las cosas a las que tenía que prestar atención en la puerta. No le importaba que la otra parte hubiera tomado la iniciativa de hablarle. Sonrió y dijo: Parece que conoce muy bien este puerto. Al oír esta pregunta, el hombre de mediana edad respondió con bastante suficiencia. Fui marinero de la Marina del Reino y su base principal estaba situada en la isla Roble del Puerto Prince. Serví durante 15 años y pasé mucho tiempo en el mar de aquí. Si la guerra de Balam Oriental no hubiera destrozado mi salud, podría haber sido marinero otros 10 años. Conozco este puerto tan bien como conozco el cuerpo de mi mujer. Un poco culto, pero también un poco vulgar. Klein charló con él casualmente, con la intención de preguntarle sobre las noticias del mar. ¿Se convirtió en guardia aquí después de jubilarse? No, me metieron en una escuela nocturna durante 2 años enteros como estudiante y como portero. Santo Señor de las Tormentas, imagínese la escena de alguien de mi edad recitando con un grupo de adolescentes. Y ellos saben y recuerdan las palabras más rápido que yo. El guardia mostró una expresión que demostraba lo insoportable que era reflexionar sobre el pasado. Mientras hablaba, se dio unas palmaditas en el muslo y suspiró. Por desgracia, mis rodillas no soportan el mal tiempo, de lo contrario, sería profesor a tiempo parcial por la noche. Esos niños te hacen sentir joven, pero no negaré que es porque quiero ganar más dinero. Cuando tienes una esposa y 4 hijos, tienes que darte cuenta de que tienes que mantener a tu familia. Señor, habla demasiado. Quizás por eso la compañía de billetes lo contrató como guardia. Klein sonrió y no continuó con el tema del hombre. Acabo de ver las normas en la puerta y resulta que no se permite abrir latas de lobo marino aquí. Francamente, nunca había oído hablar de algo así. La expresión del guardia se complicó de repente. Se pellizcó la nariz y dijo: Es una comida popular en lugares como la costa este de Feisac y el archipiélago de Gargas. Es lobo marino en salazón, pero conserva la sangre y el olor es muy, muy estimulante. Apesta y es repugnante. Resulta ser un alimento de origen desconocido. Klein rió y dijo: Pero no creo que nadie coma comida enlatada mientras espera en la cola para comprar un billete, ¿verdad? No, no entiendes esa sensación. Quizás algún día lo entenderás. El guardia mostró una mirada de miedo persistente. Hubo una vez un bárbaro del norte que vino aquí a comprar un billete. Como ya había mucha gente haciendo cola, la sala parecía un barril lleno de pescado, y se puso muy ansioso, así que abrió una lata de lobo marino. En menos de 10 segundos, solo él y unos pocos tipos quedaron en el vestíbulo. Esto
Esto es un arma biológica. Una versión común de mi botella de veneno biológico. Klein se rió. Al final, consiguió comprar un billete y se añadió una nueva norma fuera. El resultado no fue el que esperaba. La señora y el caballero encargados de la venta de billetes también escaparon. J.E., como sabes, las neuronas de los bárbaros son peores que las de los babuinos crespos. El guardia se rió entre dientes. Cuando era marinero, había un rumor en el mar de que un grupo de piratas controlaba un barco mercante de Rolls. Esa es una ciudad en la costa este de Feisak. En resumen, los piratas abrieron con entusiasmo su botín, pero ¿quién iba a saber que eran barriles llenos hasta el borde con lobo marino? ¿Puedes adivinar el resultado? Se desmayaron, vomitaron y perdieron su capacidad de combate, y la tripulación recibió su recompensa. Buena historia. Klein intentó no reírse. Volvió la mirada a los papeles del tablero de madera y buscó información sobre un barco con salida el 5 de enero. Como profesional, había adivinado previamente qué fecha era adecuada para zarpar esta semana. Resultaron ser el 5 y el 8. Y entre los barcos de pasajeros que se dirigían al archipiélago de Rosted, el Saint Havre y el White le convenían más. Todavía hay billetes y los precios son más o menos los mismos. 4 libras para tercera clase, 10 libras para segunda clase y 35 libras para primera clase. La gente que depende del mar para sobrevivir, más o menos cree en el Señor de las Tormentas. Incluso en países como Intis y Feisak, hay pescadores y tripulantes que creen en secreto en esta deidad prohibida para estar seguros en el mar. El nombre Senabre proviene de la Iglesia de las Tormentas. Tiene cierto trasfondo. Klein lo pensó. Se inclinaba por elegir el White. Sin prisa por tomar una decisión, se volvió para mirar al guardia. ¿Sabes algo sobre el White Agate? El guardia sonrió inmediatamente. Señor, tiene buen ojo. El White es un barco de vapor, pero también conserva una vela. Su velocidad máxima es de 16 nudos. Además, el capitán tiene mucha experiencia. Fue contramaestre del William V de la Marina Real. No, debería ser de la Marina Imperial. El rey siempre ha afirmado que obtuvo el título de emperador en Balam. En la Marina Imperial, por muy excepcional o excelente que sea una persona, como mucho puede llegar a contramaestre. No puede ser oficial a menos que pueda satisfacer a su superior, independientemente del método utilizado. Solo entonces puede ser recomendado a la Academia Naval Pritz como oficial de reserva. Así fue como Eyan se vio obligado a abandonar la marina y terminó uniéndose al White, donde poco a poco se convirtió en capitán, paso a paso. Le sugiero que elija un camarote de primera clase. De esa manera, tendrá habitaciones para 3 o 4 sirvientes, un asistente con lecciones de etiqueta, un chef designado con excelentes habilidades culinarias, un restaurante tranquilo donde podrá disfrutar del paisaje, una sala especial para fumar puros y un lugar donde podrá reunirse y jugar a las cartas. Al escuchar la detallada explicación del guardia, Klein no pudo evitar sentir sospechas. Al notar su expresión, el guardia sonrió avergonzado. Eyan fue mi jefe en el pasado. A menudo me invitaba a tomar algo y me pedía que le ayudara a promocionar los camarotes de primera clase. Pero puede estar seguro de que todo lo que digo es cierto. El problema no es este, es un problema de dinero. Klein se dijo para sí mismo en silencio. Habiéndose decidido, después de alguna deliberación preguntó. Señor, ¿qué consejo tiene para un aventurero marítimo? Para adaptarse a la identidad de Garman Sparrow, Klein había modificado ligeramente su imagen para parecer más frío y agudo. ¿Aventurero? El guardia inconscientemente alzó la voz. Mucha gente en la cola se volvió para mirar a Klein. Basándose en su intuición espiritual, Klein instintivamente siguió una línea de visión. Vio a un hombre de unos 30 años con un sombrero de copa negro. Tenía una cara vulgar, arrugas curtidas por el sol, un cuerpo fuerte pero no alto y ojos azul pálido que habían visto mucho. ¿Otro aventurero? Klein y el hombre apartaron la mirada justo cuando sus ojos se encontraron. En ese momento, el guardia esbozó una sonrisa y dijo: Perdón, soy un poco susceptible con el término aventurero. En mi opinión, eso equivale a fugitivo,
villano del mar y alguien que va contra sus promesas. No, no me refiero a ti. ¿Quieres un consejo sincero? Tienes que recordar 3 cosas. Primero, no provoques a los piratas. Segundo, no provoques a los piratas. Tercero, no provoques a los piratas. A menos que seas miembro de la Marina o de la Iglesia, no te metas con los piratas. No te dejes engañar por el entusiasmo de las chicas de la isla. O son piratas o quieren que las lleves a Pritz o a Backlund. No es del todo culpa de ellas. Para engañarlas con sus cuerpos, muchos marineros, tripulantes y pasajeros les pintan una metrópolis muy atractiva y una vida muy hermosa, luego las echan de sus camas y las abandonan, dejándolas en sus lugares originales. ¡Qué gente más vil! En esta época, la gente que vive en el mar no puede ser demasiado buena. ¿Tan malo está el orden en el mar? ¿Hay tantos piratas? Klein asintió y dijo. Gracias, ya sé qué hacer. Dicho esto, se dirigió a la fila con menos gente. Detrás de él, el guardia gritó. Y las leyendas de tesoros en el mar son todas falsas. Después de comprar un billete de segunda clase para el Ágata Blanca, Klein regresó al hotel y esperó pacientemente a que cayera la noche. En el proceso, había disfrutado del pescado frito más famoso del puerto de Pritz. Pensó que el sabor estaba bastante bien, pero definitivamente no podía aceptarlo para comerlo todo el tiempo. Cuando eran cerca de las 8, subió por encima de la niebla gris, con la insignia de la Nebus en una mano y escribiendo la frase correspondiente en la otra. La situación de la reunión esta vez. Cuando su reloj de bolsillo dio las 8, cerró los ojos, se recostó en su silla y comenzó a recitar la declaración de adivinación. Tenía razones para creer que cuando se abriera la puerta de la reunión, podría adivinar algo por encima de la niebla gris con la ayuda de este medio que se había fijado en la ubicación. Había fallado antes porque aún no había pasado nada, pero esto era diferente. Las cosas estaban pasando ahora, y Klein tenía el medio adecuado. Pronto, Klein entró en un mundo onírico gris y borroso. Vio el río Tusok fluyendo tranquilamente, un amplio valle fluvial a ambos lados y alrededor de una docena de personas en diferentes posiciones. Estaban envueltos en una luz tenue, desvaneciéndose indistintamente o ilusoriamente. Uno de ellos tenía cabello negro y ojos verdes. Era bastante guapo y era una cara familiar para Klein. Leonard Mitchell. Capítulo 491. El Sherlock Moriarty en el informe de investigación. Leonard. Klein pensó por un momento que estaba equivocado. Sin embargo, el borrón causado por los rayos de luz no era tan serio. Al estar familiarizado con Leonard, pudo confirmar rápidamente su juicio anterior. En el tiempo que tardó en respirar, Leonard desapareció, la luz se dispersó y el valle volvió a su silencio invernal. La escena que Klein vio en el sueño se destrozó como resultado. Abrió los ojos y colocó la insignia que había obtenido de la Nebus sobre la superficie de la larga mesa de bronce. ¿Es realmente Leonard o un sin rostro disfrazado de Leonard? Klein lo consideró y lanzó una moneda de oro. Su espiritualidad le había dicho a través del medio que era Leonard Mitchell, su compañero del equipo Tengen Nighthawks. ¿Es él el investigador enviado por la Iglesia de la Diosa para la reunión, o está arriesgando su vida para encontrar una oportunidad de encontrar al objetivo de venganza mientras mantiene a los Nighthawks en la oscuridad? Klein murmuró para sí mismo con sospecha. Era difícil hacer un juicio preciso. Y sin ninguna pista, su adivinación no podía proporcionarle ninguna revelación. Después de unos segundos de silencio, Klein sonrió con autodesprecio mientras dibujaba una luna carmesí en su pecho. Le deseo la mejor de las suertes. Que la diosa lo proteja. Klein ya no se molestó con el problema y planeó comprender más sobre la reunión antes de decidir si participar o no en el futuro o advertir a Leonard Mitchell anónimamente. Backlund, en una habitación secreta en el sótano de la Catedral de Vapor.
Y Cáncer se quitó el sombrero, se presionó el pelo esponjoso pero no suave y se sentó en el primer asiento de la izquierda. Luego sacó el antiguo espejo de plata de Rhodes de un bolsillo interior hecho a medida en su ropa y lo colocó frente a él. A su derecha, frente a él y en diagonal, estaban los diáconos y capitanes de la mente colmena de maquinaria, todos los cuales habían sido convocados por el miembro del Consejo Divino, el arzobispo de Backlund, Joromek Haydn, para una reunión. El arzobispo vestido de blanco parecía un anciano común sentado tranquilamente al final. Al ver que todos habían llegado, miró a su alrededor y dijo suavemente: Comencemos con Icanser. Cuéntame, secuencialmente, sobre la investigación de los últimos días. Ecansor Bernard se acomodó el pelo mientras hojeaba el grueso archivo de documentos e informó de manera concisa. Su Gracia, estuvimos a cargo de Sherlock Moriarty. Después de una investigación cuidadosa y con la ayuda de medios Villande, confirmamos que fue arrastrado al asunto. Antes del incidente, no había evidencia de que conociera el problema del príncipe de Sac. Él y el difunto Talon Duman eran amigos, y él indirectamente cumplió algunas de las tareas que le encomendó el príncipe, pero no hubo muchos problemas. A lo sumo, hizo algunas reclamaciones fraudulentas falsas para sus gastos. En este punto, Cáncer de repente se sintió un poco preocupado porque Sherlock Moriarty también era un informante de la mente colmena maquinaria y sus gastos aquí probablemente serían algo exagerados. En cualquier caso, su trabajo como informante fue muy efectivo y sobresaliente como para compensar muchos problemas, y no lleva mucho tiempo siendo nuestro informante. El dinero involucrado era principalmente de comisiones. Cáncer exhaló lentamente y continuó informando. Nuestra conclusión es que se le considera una parte inocente y que no hay una trama oculta detrás de él. Una vez notó con agudeza el peligro de la mansión Rosa Roja, pero ese es un ejemplo típico de llegar a la conclusión correcta a partir de una deducción incorrecta. Tenía miedo de las luchas internas de la familia real y, por esta razón, había sido lento en su trabajo y no realizó ninguna investigación sustancial. Sobre esto nos lo reportó. Desafortunadamente, todavía no pudo evitar el asunto, pero tuvo suerte. Mencionó que el descendiente de la muerte estaba monitoreando los alrededores de la mansión Rosa Roja en ese momento, por lo tanto, fue rescatado de la peligrosa situación cuando cayó el meteorito. Las señales en la escena son una prueba amplia de lo aterrador que fue ese impacto. Es probable que se deba a 0-08. Klein mencionó la existencia de Ensangwell y 0-08 en su carta. En cuanto a si conocía o no al exarzobispo y el artefacto sellado de grado 0, a nadie le preocupaba porque estuvo con Isaac Eggers un tiempo. Era totalmente posible que él haya aprendido la información de él. Esta también fue una conclusión a la que todos llegaron subconscientemente. En cuanto a los asuntos relacionados con los artefactos sellados de grado 0 y grado 1, las 7 iglesias ortodoxas compartían constantemente información de la situación general entre sí, se compartieron los números y no hubo repeticiones. Sin embargo, no hemos podido comprender la situación completa. Hay 3 asuntos que no están confirmados. Primero, 2-111 indica que después de que Sherlock Moriarty huyó al bosque, no escapó inmediatamente lejos. En cambio, se quedó en el lugar y oró a alguien. Segundo, todavía se desconoce cuando él y Isaac Eggers se conocieron. Tercero, todavía se desconoce cómo escapó de las ruinas subterráneas. Es poco probable que haya podido hacerlo con su fuerza. Y en este proceso, incluso destruyó el ritual de descenso de la Orden Aurora. Cáncer finalmente concluyó. 2-111 se refería al espejo mágico a Rhodes. Oramik se rió después de escuchar el recuento y murmuró: ¿Reclamos fraudulentos de gastos? Luego se aclaró la garganta. En cualquier caso, Sherlock Moriarty es un héroe de Backlund. Si no hubiera detenido el ritual a tiempo y si hubiera tenido miedo en ese momento y hubiera optado por huir, la mayoría de nosotros no estaríamos vivos sentados aquí. Además, también ha demostrado su fe en Dios y su amistad hacia nosotros. Mientras no haya demasiado problema con él, podemos fingir que no sabemos nada sobre sus pequeños defectos y secretos.
Su gracia, esto es lo que también estábamos pensando. Y Cáncer suspiró aliviado y dijo: Supongo que sus oraciones en el bosque, incluido el ritual de soplar el silbato de cobre, fueron para ponerse en contacto con Azek Agars. Pero los efectos y la velocidad pueden ser diferentes. En una situación tan crítica, lo único que podía hacer era intentar salvarse, algo que deducimos del proceso de seguimiento. Además de intentar salvarse, podría escribir su testamento. Otro diácono de la mente colmena maquinaria bromeó antes de informar inmediatamente la parte de la que era responsable. No hemos encontrado la ruina subterránea que Sherlock Moriarty describió, incluso con la ayuda de 2 a 111. Todavía somos temporalmente incapaces de comprender las ubicaciones de los Beyonders de alto secuencia de la familia real en ese mismo día. Se puede confirmar que la Iglesia de la Noche Eterna recibió la información primero. Esto provino de un canal especial del Conde Hall, pero se desconoce la situación específica. La mayoría de las fuerzas de la Orden Aurora en Buckland han sido eliminadas por nosotros, los Nighthawks y los castigadores mandatarios. Sin embargo, sospecho que todavía tienen alguna fuerza oculta. En el momento del incidente, Sherlock Moriarty mencionó que Tracy se dirigía a Buckland, pero nadie la ha visto desde entonces. Según Sherlock Moriarty, ella era una figura clave y fue renombrada Tracy Chick. No se puede determinar qué método usó la Iglesia de la Noche Eterna para capturar a la demoníaca de la desesperación y al mayordomo Funkle. Los resultados por adivinación me dicen que todavía están vivos, pero no son libres. Uno por uno, los diáconos y capitanes informaron sobre sus hallazgos mientras Oramik entrecerraba los ojos, aparentemente sumido en sus pensamientos. Después de unos segundos de silencio, abrió los ojos y dijo lentamente: Pongan todos los esfuerzos en encontrar a Tracy Cheek, si todavía está viva. Pásenme todos los problemas donde la adivinación no ha proporcionado revelaciones efectivas. La Iglesia tiene un santo que es bueno en esto, aunque no es necesariamente más efectivo que 2 a 111. En cuanto a la vigilancia e investigación de los villanes de alto secuencia de la familia real, se puede dejar en espera. No hay necesidad de preocuparse. Siempre han sabido lo que hemos estado haciendo. También es una forma de advertencia. Continúen la búsqueda de las ruinas subterráneas e infórmenlo a las iglesias de la Noche Eterna y de la Tormenta. Y Cáncer, pregúntale a 2 a 111 cómo Sherlock Moriarty escapó de las ruinas, así como cuando conoció a Azek Agars. Y Cáncer miró al arzobispo y luego a sus colegas antes de apretar los dientes y decir: Sí, su gracia. Estaba tristemente convencido de que sus leyendas estaban a punto de extenderse de solo unos pocos equipos de las mentes colmena maquinaria que él estaba a cargo a todos los villanes de la Iglesia del Dios del Vapor en Buckland. Después de un proceso muy bien ensayado, abrió la boca y dijo: Honorable Rhodes, mi pregunta es, ¿cuándo Sherlock Moriarty conoció a Azek Agars? El espejo de plata, que parecía tener ojos a ambos lados, empezó a brillar con una luz acuosa, formando rápidamente una escena. Sherlock Moriarty estaba en una habitación observando a una rata con el vientre podrido que se metía en un agujero en la pared. Detrás de él estaban el viejo Kohler y el dueño de un hotel barato. Conoció a Azek Agars mientras completaba una misión de recompensa para él. Esa misión fue encomendada por el Mi-9, que surgió de un conflicto casual. Y Cáncer interpretó la escena. Con eso, decidió responder a la pregunta correspondiente. Contuvo la respiración mientras esperaba que a Rhodes hiciera la pregunta desgarradora. Como esperaba, vio las palabras rojas brillantes. ¿Conoces la sensación de esforzarte al máximo por ganarte el favor de alguien, pero acabar siendo abandonado sin ningún progreso? Esta pregunta no es lo suficientemente aguda, no se parece al estilo habitual de Rhodes. Y Cáncer sintió de repente que la sangre en el espejo parecía carecer de su habitual horror y sentido sangriento. Parecía algo débil. No se molestó en pensar por qué e inmediatamente abrió la boca para responder. Sí. Felicidades, ¿acertaste? Una nueva línea de texto apareció en la superficie del espejo de plata, su color era algo pálido. 5 de enero, 9 de la mañana. Con una bufanda gris al cuello, Klein llegó a Roseworth con su maleta y su bastón. El ágata blanca estaba atracada allí, inusualmente grande en comparación con la altura de un humano.
Se decía que era capaz de transportar cientos de pasajeros. Tenía las ricas características de la época, con sus chimeneas, velas y sus 12 cañones a ambos lados del barco, necesarios para defenderse de piratas y otros semejantes. Bajo los arreglos del capitán Alan Cagg, los marineros y la tripulación escogidos, fornidos, se alinearon en la boca de la pasarela, algunos incluso mostraron deliberadamente sus revólveres, rifles y cuchillos legítimos. Esto dio a los pasajeros a bordo del barco una mayor sensación de seguridad. Ya no tenían miedo del viaje que les llevaría 9 días en completarse. Klein se paró abajo, miró hacia arriba y subió por la escalera colgante en el agua azul ondulante. Mis viajes comienzan. Dio un paso adelante y suspiró en silencio. Capítulo 492, Aventurero. Tan pronto como pisó la cubierta y antes de poder entrar en el camarote, Klein vio una figura moverse entre la multitud hacia él por el rabillo del ojo. Miró por encima del hombro con aire de indiferencia, pero con una vigilancia oculta, y vio a un hombre de unos 30 años con un sombrero de copa negro a medias y una cazadora del mismo color. El otro tenía una cara curtida, que parecía grosera, pero extremadamente masculina. Sus ojos azul claro no contenían una sonrisa, como si estuvieran inmersos en muchos eventos pasados. Se me hace un poco familiar. Cierto, es ese tipo que vi en la taquilla ayer. Parece ser también un aventurero. De hecho, lleva una cazadora en el mar en enero. Es bastante fuerte. Mientras levantaba su bastón con facilidad y lo apuntaba diagonalmente hacia abajo, Klein dijo con una sonrisa. Buenos días, nos encontramos de nuevo. Era como si estuviera saludando a un viejo amigo. Sin embargo, el hombre grosero no se sorprendió. Se detuvo y asintió de una manera algo reservada, diciendo Cleves, un antiguo aventurero. Amigo, ¿te dedicas al mismo oficio? Pensé que lo sabías ayer. German Sparrow. Klein respondió con una sonrisa. No pasó su bastón a su mano izquierda porque no tenía intención de estrechar la mano de Cleves. Me lo imaginaba. Cleves mantuvo 2 segundos de silencio y dijo. Ser aventurero no es una profesión bonita. Ya he cambiado de carrera y me he convertido en guardaespaldas. Esta vez acompaño a la familia de mi empleador a la capital del archipiélago de Rosted. Se volvió medio cuerpo y señaló otro lugar en la cubierta. Klein siguió la dirección de su mirada y vio a casi 10 personas reunidas. Eran dirigidos por un caballero regordete de mediana edad con mejillas sonrojadas y ojos animados. En su traje de doble botonadura, Klein pudo ver la cadena de oro de su reloj de bolsillo y un broche de collar enjollado. A su lado había una dama con un sombrero de ala ancha, cuyo rostro estaba completamente oculto por el muselina azul oscuro que le caía, y su figura no estaba nada mal. Frente a la pareja había 2 niños. El menor era un niño que no tenía ni 10 años. Llevaba una versión infantil de un frac. La mayor tenía 15 o 16 años y era una adolescente vivaz y enérgica. Su aspecto no podía considerarse excepcional, pero sus ojos marrones eran bastante brillantes e inteligentes. Sus leves pecas y su vestido abullonado añadían a su carácter juguetón. A su alrededor había 3 personas que llevaban maletas y todo tipo de objetos, un hombre y 2 mujeres, todas vestidas de sirvientas. Una de las criadas tenía la piel bronceada, claramente de origen del continente sur. Los guardaespaldas que protegían a las 7 personas eran un hombre y una mujer. Vestían de forma sencilla y pulcra con camisas blancas, jerseys ligeros, abrigos negros, pantalones oscuros y robustas botas de cuero. Los 2 guardaespaldas no ocultaron deliberadamente los contornos creados por las fundas de sus pistolas en la cintura. No se relajaron mientras inspeccionaban a los transeúntes que se acercaban. Sus ojos eran agudos y estaban compuestos. ¿3 sirvientes y 3 guardaespaldas? Preguntó Klein casualmente. Esto es una instalación bastante extravagante, lo que significa que su empleador es una persona rica. Instintivamente, hizo su juicio.
Sí. Cleves asintió. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia la familia de su empleador. Klein estaba atónito. No sabía por qué Cleves había venido especialmente a saludarlo. Después de recordar las novelas, películas y dramas de televisión que había visto en su vida anterior, gradualmente comprendió lo que Cleves insinuaba. Le caigo un poco mal, o mejor dicho, a alguien que dice ser un aventurero sin parecer alguien con quien meterse, así que se presentó de antemano para indicar su identidad y su trabajo. Es para decirme que no tenga ningún plan con respecto a la familia de su empleador. En resumen, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío y nos mantenemos fuera de los asuntos del otro. ¿Es este el entendimiento tácito entre aventureros experimentados y cazadores de recompensas veteranos? Interesante. Klein se rió entre dientes. Llevaba su maleta y su bastón negro mientras entraba en el camarote. Con la ayuda de su billete, encontró su propia habitación. Con un crujido, abrió la puerta de madera y entró. La habitación no era muy espaciosa, solo lo suficientemente grande como para colocar una cama, una mesa y un armario. Ni siquiera había sillas. Su mayor ventaja era que tenía ventanas. La luz del sol del muelle brillaba, iluminando la mesa y la mesita de noche con manchas doradas. Un miembro de la tripulación mencionó que el lavabo y el baño son de uso público, con aproximadamente 8 habitaciones compartiendo uno. Si alguien lo necesita urgentemente, pueden proporcionar un retrete de madera, pero hay que pagar una tarifa de limpieza de 3 peniques cada vez. Debo estar agradecido de que después de que la aguamarina blanca fuera renovada, se hayan colocado muchas tuberías metálicas. Las calderas están encendidas y se suministra agua caliente, lo que proporciona una forma de vida relativamente cómoda. De lo contrario, mis viajes no serían placenteros. Klein suspiró en silencio. Rápidamente sacó sus necesidades y las colocó sobre la mesa para uso diario. Mientras ordenaba el lugar, se sentó en el borde de la cama, que no era demasiado alta, y escuchó el largo silbido del silbato de vapor. Sintió el poder que emanaba del vapor y la maquinaria que contenía. Cuando el barco comenzó a zarpar, Klein miró por la ventana al mar y gradualmente retiró sus pensamientos. Comenzó a pensar en lo más importante que sucedería después, el problema de cómo actuar como un sin rostro. Mientras se enfrentaba al ritual de descenso del Creador verdadero y al poderoso Señor A, la decisión de renunciar a intentar escapar e intentar un acto de sabotaje había permitido que su poción se digiriera un poco. Basándose en esta información, obtuvo nuevas ideas sobre los requisitos de actuación de un sin rostro. Puedes disfrazarte de cualquiera, pero en última instancia eres tú mismo. Este es el principio que se hizo recordar a Nimbelgruid Master Rosago. Originalmente imaginé que tú mismo se refiere a mi identidad original, pero por lo que parece, esa no es la imagen completa. Lo que se considera como tú mismo requiere una seria reflexión. Klein se inclinó hacia adelante y se bañó bajo la luz del sol como si fuera una estatua pensante. Después de un rato, se le ocurrió una idea. ¿Se corresponde esto con el espíritu de la identidad de uno con su verdadera identidad en el fondo? Incluso en la Tierra, Zhou Mingrui había usado muchas fachadas que formaban una personalidad social. En cierto sentido, esta era una gran parte de lo que no era real. Sí, cuando me convierto en alguien más, asumo su identidad. Para no ser descubierto, tengo que disfrazarme socialmente, que es lo mismo que usar una máscara diferente. Cuando se quiten todas las máscaras, no quedará ninguna. ¿Qué tipo de tú mismo ve un sin rostro al final del día? ¿Este es el significado más profundo de tú mismo en ese principio? Cuando me enfrento a mis pensamientos internos, supero mi miedo y desafío lo imposible sin razones que provengan de la sociedad, ¿estoy realmente actuando como yo mismo? Esto debe explorarse y verificarse. Con este pensamiento, Klein cambió de posición, intentando sentarse más cómodamente. Recordando todo lo que había sucedido antes, encontró otra pregunta con respecto a la actuación. En las ruinas subterráneas me disfracé de Ince Sanguil y escapé con éxito de mi aprieto, pero ¿por qué no sentí ninguna señal de digestión de la poción?
¿Esto implica que para digerir la poción sin rostro, un disfraz superficial como ese no es suficiente? Sí, esto está más cerca del uso de poderes Beyonder y no de actuar. ¿Qué puede estimular la digestión de la poción? Es un disfraz a un nivel más profundo. Es ser un verdadero sustituto de una persona, convertirse en esa persona a nivel social. Solo cuando sus familiares y amigos no pueden encontrarlo durante un largo periodo de tiempo, ¿se demuestra que su disfraz fue un éxito? En ese caso, la razón por la que siento armonía con la poción sin rostro es porque previamente me disfracé de Klein Moretti. El primer principio de sin rostro es que puedes disfrazarte de cualquiera, pero en última instancia eres tú mismo. ¿El segundo principio es tener un disfraz a un nivel más profundo que engañe a todos? Pero reemplazar a una persona y convertirse en esa persona en un sentido social es bastante malvado, solo de pensarlo. No me digas que tengo que encontrar ese tipo de personas que han muerto en una tierra extranjera pero tienen un deseo que aún no se ha cumplido. Klein alivió su horror desconcertante y trazó una dirección inicial para sus intentos de actuación. Cuanto más alta es la secuencia, más difícil es actuar. Suspiró, sacó su reloj de bolsillo y comprobó la hora. Como aún era demasiado temprano para almorzar y la habitación era demasiado pequeña y estrecha, decidió dar un paseo por la cubierta y disfrutar del paisaje en medio de la brisa marina. Después de la emoción de la primera hora del viaje, no quedaba mucha gente en la cubierta. Klein caminó por el costado del barco, llegando a una zona aislada con grandes sombras. Es un día cálido y soleado. Aparte de los fuertes vientos que podrían robarme el sombrero, no hay inconvenientes. Se colocó el sombrero de copa a medio poner en la cabeza y observó tranquilamente la cabina, escuchando los tenues sonidos de música que provenían del interior. De repente, vio al antiguo aventurero Cleves afanándose en una esquina. Delante de él parecían estar un tridente, una daga y un cuchillo corto. Cleves lo sintió y levantó la cabeza para mirarlo. Manteniendo una actitud serena, dijo con tono taciturno: Somos viejos camaradas y hay que darles mantenimiento seguido. En ese momento añadió: Hay niños en la cabina. Entendido. Klein sonrió en respuesta. Cleves bajó la cabeza y siguió afanándose. Preguntó casualmente: ¿No lleva usted esas cosas consigo? Estoy acostumbrado a usar armas que van a la par con los tiempos. Dijo Klein vagamente. Y les doy mantenimiento seguido. Cleves levantó silenciosamente su daga, la miró a contraluz y se dijo a sí mismo: En alta mar, las armas de fuego solas no bastan. Los piratas abordarán los barcos y habrá mucha gente. Después de disparar tus balas, no tendrás oportunidad de recargar. Aunque estos cacharros ya no van a la par con los tiempos, todavía son bastante útiles. Muy profesional, como se espera de un antiguo aventurero. Klein se apoyó en el costado del barco y dijo en tono medio en broma: Si realmente hay piratas abordando el barco, lo más probable es que prefieran no pelear. Cleves giró la cabeza y lo miró fijamente durante unos 3 segundos antes de apartar la vista. Luego, mientras recogía sus cosas, dijo en voz baja: Parece que no necesito recordártelo. Ya has entendido las reglas del mar. Los cazarrecompensas que viajan por la tierra a menudo no pueden ser aventureros en el mar. Escondió hábilmente la daga, el cuchillo corto y el tridente bajo su ropa, lo que deslumbró a Klein. Gracias. Klein sonrió y asintió. Sin decir nada más, Cleves se dio la vuelta y regresó a la cabina, dejando atrás solo su ancha y profunda espalda. Klein sonrió, negó con la cabeza y volvió la mirada hacia el costado del barco. Las olas azules subían y bajaban suavemente, y los peces voladores plateado-blancos saltaban ocasionalmente del agua y se elevaban en el aire. Estos peces pueden volar y nadar. Los pescadores y marineros los consideran de la familia del Señor de las Tormentas, así que incluso si fueran atrapados en las redes, se devuelven al mar. Klein admiraba tranquilamente la superficie del mar bajo la luz del sol, así como los peces voladores sobre la superficie del mar. Un pensamiento incontrolable le cruzó la mente. Me pregunto qué tan buena será su carne.
Capítulo 493. Casa. Honorable Rhodes, mi segunda pregunta es, ¿cómo escapó Sherlock Moriarty de las ruinas? El ánimo de Icancer estaba mucho más relajado que antes. La superficie del espejo de plata centelleó rápidamente, delineando a Sherlock Moriarty recostado contra la pared, con los puños apretados. Luego, Icancer, Bernard y los diáconos y capitanes de la colmena mecánica circundante vieron la sonrisa exagerada del detective privado antes de que se diera la vuelta y saliera corriendo con el arma desenfundada. En ese momento, bajo la influencia de la escena compuesta, todos sintieron una inexplicable sensación de tristeza y emoción. La imagen en el espejo saltó, revelando a Sherlock Moriarty blandiendo su revólver mientras disparaba al altar sin éxito. La escena de esas balas desintegrándose provocó que todos los presentes se preocuparan un poco. Luego, Sherlock Moriarty arrojó una llave de bronce y el altar mostró signos de inestabilidad debido a la corrupción. Con la explosión de aire, el señor cayó al suelo y Sherlock Moriarty huyó patéticamente del edificio del templo. En este punto, la imagen cambió para tener el río Tussock ligeramente turbio como fondo principal. Sherlock Moriarty y el señor flotaban en el agua mirando hacia el cielo, donde no había nubes ni niebla. Casi instantáneamente, el señor se volvió transparente y desapareció, dejando solo a Sherlock Moriarty mirando a su alrededor con asombro. ¿Los refuerzos de la Iglesia de la Noche Eterna?, dijo Icancer con el ceño fruncido. Desafortunadamente, no mencionó lo que aparecía en su carta. No tenemos forma de adivinar. ¿Intentaba vender este secreto por un buen precio o simplemente se vio afectado por él y perdió los recuerdos relevantes? Además, su experiencia escapando de las ruinas subterráneas no muestra nada. Parece que las pistas correspondientes se han ocultado al mismo tiempo. Lo analizó rápidamente en oraciones procedimentales y luego, sin una carga psicológica demasiado grande, optó por responder con reciprocidad en lugar de arriesgarse. A Rhodes no parece estar de humor para bromas hoy. Lo aprovecharé. En su autoconsuelo, Icancer vio aparecer palabras sangrientas en la superficie del espejo. Con un salto en el corazón, tuvo una mala premonición sospechando que a Rhodes ya había vuelto a su estado habitual. El texto sangriento se movió y rápidamente formó una pregunta. ¿Quién fue la persona a la que lo diste todo intentando ganarte su favor, solo para terminar siendo abandonado? Con la cabeza zumbando, el rostro de Icancer se quedó sin color antes de ponerse rojo. La pregunta le abrió una herida profunda, dejándolo sin saber qué hacer. Si menciono quién es, su reputación se arruinará antes de esta noche. Ya me he convertido en una especie de leyenda en cierto sentido. Icancer tragó saliva con gran dificultad y dijo con amargura. Elijo el castigo. Un rayo descendió inmediatamente. Sin embargo, era diferente al anterior. Ya no era plateado blanco y se había teñido de un ligero verde. Le golpeó en la cabeza, haciendo que se le erizara el pelo y brillara con el color del rayo. Tembló violentamente, como dados sacudidos, como si lo hubieran drogado con una droga alucinógena. El arzobispo Oramix suspiró, cerró los ojos y murmuró para sí mismo. ¿Un artefacto sellado de grado 0? Cuando Icancer se recuperó, miró a su alrededor y dijo. Hay una pregunta más. ¿De dónde salió la llave que Sherlock Moriarty usó para destruir el ritual de descenso? ¿Cuál de ustedes va a usar el 2-111? Todos los diáconos y capitanes de la mente colmena de maquinaria se miraron. Por un momento, nadie respondió. El sonido del agua salpicando contra la bodega del barco parecía ser el único sonido que quedaba en el mundo. El mar de noche era ruidoso y silencioso a la vez. Klein se despertó de repente y abrió los ojos. Vio el techo de madera cubierto por un velo lunar carmesí. Su intuición espiritual le dijo que algo estaba pasando afuera. ¿Alguien está teniendo una cita? Inclinó la cabeza para escuchar, pudiendo oír vagamente algunos sonidos extraños. Se sentó, se puso los guantes y el abrigo.
Sus ojos se oscurecieron mientras sacaba una moneda de oro, la lanzaba y hacía una adivinación rápidamente. Al no recibir revelaciones de peligro, sacó el revólver de debajo de la almohada y lo guardó en el bolsillo. Después de hacer los preparativos necesarios, Klein abrió la puerta y salió de la habitación, siguiendo el sonido hasta la cubierta superior. En este momento, en el mar, lejos de la contaminación industrial, la luna carmesí colgaba silenciosamente, misteriosa y soñadora. Después de esquivar cuidadosamente a algunos miembros de la tripulación que patrullaban, Klein llegó a la zona donde había un alboroto. Podía oler el leve olor a sangre. Con la ayuda de la luz de la luna, miró y vio al antiguo aventurero Cleves agachado a un lado del barco, preparando algo. Había 3 personas escondidas en las sombras de la cabina, a unos 12 metros de este señor. Una de ellas era una compañera de Cleves, la guardaespaldas femenina con el abrigo negro, y las otras 2 eran los hijos de su empleador, una niña de 14 o 15 años y un joven de no más de 10 años. Los 2 jóvenes llevaban gruesos pijamas de algodón y abrigos. Era obvio que habían salido con prisa. Temblaban en medio del frío viento nocturno, pero seguían agachados allí, llenos de energía y vigor, mirando a Cleves con sus brillantes ojos. ¿Jugando al escondite? Klein bromeó internamente. Aumentó a propósito el volumen de sus pasos, haciendo que Cleves y los demás volvieran la mirada hacia él. Amigo, ¿qué pasó? Klein recordó las expresiones de algunos cazarrecompensas que conocía en el barrio este. Pero aún mantenía la identidad única de Garman Sparrow, fría y aguda. Cleves respondió imperturbable. Un trabajo privado, una cacería accidental, pero que vale la pena esperar. ¿Una cacería? El interés de Klein se despertó de repente. La razón por la que se había llamado Germán era que representaba al primer cazador de un juego que había jugado en su vida anterior y se ajustaba a su idea de cazar el mal en el mar. Klein no tenía prisa por preguntar la razón. Usando su mano izquierda, que llevaba el hambre reptador, señaló con el dedo índice a la sombra que tenía al lado. ¿Trabajo privado? ¿Haciendo un trabajo privado delante de tu empleador? Cleves, que estaba agachado, miró al niño y a la niña y dijo sin cambiar el tono. Cecile no tuvo suficiente cuidado y terminó despertando a Donna y Denton. No tuvo más remedio que dejarlos seguir. La niña llamada Donna arrugó la nariz cuando escuchó mencionar su nombre. Curiosamente, levantó la vista y le preguntó a Klein. Tío, ¿tú también eres un aventurero? Tío, incluso si soy yo de la Tierra, como mucho soy 10 años mayor que tú. Klein dijo divertido. No, no puedes usar la palabra también. Estrictamente hablando, soy el único aventurero aquí. Ellos solo son guardaespaldas por ahora. Se volvió hacia Cleves y dijo. Oye, colega, ¿qué presa descubriste? Cleves miró las tenues aguas carmesí y dijo. Un Murloc. ¿Un Murloc? Esa es una criatura trascendente. Aunque sea del grado más bajo, sigue siendo bastante difícil de manejar para la gente común. Necesitarían al menos 5 o 6 personas y 4 o 5 lanzas para tener una oportunidad. Es cierto, las escamas del cuerpo de un Murloc son muy duras. Los revólveres solo hacen poco daño. Necesitan un rifle. Klein levantó las cejas y preguntó. ¿Qué piensas hacer? ¿Y cómo estás seguro de que es un Murloc? Cleves señaló el borde del barco y dijo. Hay rastros de moco de su cuerpo aquí. Hace 1 o 2 horas intentó subir al barco para atacar a los pasajeros, pero la cubierta aún estaba llena de gente, había muchos marineros y tripulantes. Klein dio unos pasos adelante y vio algunos rastros de corrosión verde en el costado del barco. Recordó la información con la que había entrado en contacto en la ciudad de Tingen y coincidía con el contenido de los libros. Preguntó con gran interés. ¿Por qué tiene que ser uno y no un grupo? Recordó que los Murlocs tendían a vivir juntos. Si es un grupo, destruirán directamente el casco del barco y harán que todos se hundan. Además, el área alrededor de este canal y el mar circundante ya han sido limpiados de Murlocs. A la Iglesia de las Tormentas les encanta cazarlos.
Cleves explicó solemnemente. Eso es porque los Murlocs son probablemente uno de los ingredientes principales de la poción de marinero de secuencia 9. Klein acarició el revólver en su bolsillo y preguntó con una sonrisa. ¿Confías en esto? Cleves no le respondió directamente, sino que abrió una bolsa de papel a su lado. Dentro de la bolsa había algunos órganos de cerdo aún manchados de sangre. Esta era la fuente del olor a sangre que Klein había notado. A todos los Murlocs les gusta este tipo de comida y son incapaces de resistir su atractivo. Claro, a estos monstruos les encantan los órganos humanos, así que en muchas leyendas marinas se enfatiza preparar algunos órganos de cerdo o res de la cocina del barco o órganos enlatados. Cleves dijo mientras rociaba algunos gránulos. Los gránulos de pimienta pueden hacer que los Murlocs sientan la excitación de fumar marihuana y pierdan parte de su sentido del equilibrio. Esto puede durar aproximadamente 1 minuto y después de eso los Murlocs estarán exhaustos después de que el estado de excitación haya disminuido. Luego sacó una caja de madera de su ropa y colocó la pasta verde oscuro en la punta de la daga tridente y el cuchillo corto. La crema de menta que es popular en el Puerto Prix es un edulcorante único para los humanos, pero a los ojos de los Murlocs es una toxina sanguínea mortal. Además, tomé prestados 2 rifles de los marineros. Llegué a un acuerdo para no molestar esta área durante 20 minutos y gasté una suma considerable de dinero. Sin embargo, mientras pueda matar con éxito un Murloc, podré obtener 10, 20 o incluso 30 veces el costo. Como se esperaba de un aventurero experimentado, está excepcionalmente consciente de las debilidades y los problemas de su presa. Escuchándolo hablar, siento que tienen la posibilidad de cazar con éxito al Murloc, incluso si no son trascendentes. Ante las trampas y las armas de fuego, los trascendentes de secuencia baja realmente no son mucho más fuertes que la persona promedio. No es que no haya trascendentes de secuencia baja que mueran en guerras de pandillas. Sin embargo, los Murlocs son criaturas que parecen usar una armadura completa. No es fácil matarlos, resultarían heridos, pero no es que no puedan escapar. Klein preguntó curioso. Parece que has matado a bastantes Murlocs. Comprender las características de los monstruos marinos comunes es un requisito previo para la supervivencia de un aventurero. Cleves no mostró la alegría de ser elogiado, se mantuvo calmado y en silencio. Mientras conversaban, la niña Donna y el niño Denton se agacharon en las sombras y escucharon con deleite. Les pareció lo más interesante del mundo. Sí, yo también necesito repasar mis estudios en esta área. Klein sonrió y dijo. Así que así es, no te he molestado, ¿verdad? Cleves pinchó una porción de órganos en una vara y dijo con voz profunda. Si quieren participar, cuiden a Donna y Denton para que Cecile no se distraiga. Claro. Klein, que quería observar desde un lado, sonrió y aceptó.